Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre el presente perfecto con el uso de for and since. Estas dos palabras las vamos a utilizar en el tiempo presente perfecto. Usualmente se usan y usan para hablar sobre alguna situación que inició en el pasado y que aún es verdadera todavía. Veamos ahora el uso de since, que significa desde. Since lo usamos para referirnos a un punto marcado o arreglado en el tiempo, en un tiempo determinado o específico. Por ejemplo, la fecha, un año, una estación específica, una edad, pero tiene que ser un tiempo específico. Por lo regular se escribe al final de la oración, conjuntamente con el periodo de tiempo. Veamos algunos ejemplos. Voy a hacer algunas oraciones, en este caso afirmativas y negativas. Y recordemos que siempre se pueden hacer en las tres formas: negativa, afirmativa, interrogativa. Entonces vamos a hacer ahorita un ejemplo en afirmación. Entonces, por ejemplo, yo he vivido, I have lived, en Nueva York, en New York. Y como la fecha es que yo he vivido ahí desde el 2010 y sigo viviendo ahí, entonces por eso uso since 2010. Entonces, como sigo viviendo ahí hasta la actualidad, por eso usé since. Ahora, otra oración. Ella ha hablado inglés desde que ella tenía 13 años. She has spoken English since she was 13 years old. Muy bien. Ella ha hablado inglés desde que ella tenía 13 años. O sea, desde esa fecha empezó y sigue hablando inglés. No ha terminado. Por eso utilizamos since. Ahora, estas son oraciones afirmativas. Veamos las oraciones negativas. Como estamos usando el tiempo presente perfecto, nuestro auxiliar siempre va a ser have o has, dependiendo de la persona. Para poder escribirla en negativa, utilizamos la palabra not. Agregamos, por ejemplo, aquí, not, y aquí, not. I have not lived in New York since 2010. No he vivido en Nueva York desde el 2010. Y she has not spoken English since she was 13 years old. Ella no ha hablado inglés desde que ella tenía 11 años. Es decir, solo agregamos la palabra not después de have y después de has. Ahora, si usted no quiere usar have not, puede usar la contracción que es haven't y aquí que es hasn't. Entonces esas serían las negativas. Para poder transformar esta afirmativa que está toda en azul en interrogativa, ¿qué es lo que hacemos? Solamente cambiamos de posición. Have I lived in, voy a abreviar, New York since 2010. Y la otra, has she lived in New York since 2010? It's the same sentence. La misma oración, solo que en lugar de I coloqué she. Entonces, su respuesta aquí puede ser yes, I have, o yes, you have. Si fuera positiva. Si fuera negativa, no, I haven't, y por lo regular usamos la contracción. O no, you haven't. En respuestas cortas, en la negativa usamos contracción.
Y aquí, yes, she has. O no, she hasn't. Entonces ahí sería afirmación, negación e interrogación. Pero luego al final voy a explicarles un poquito ya con más detalles esto, pero ya utilizando since y for. Vamos ahora entonces al uso de la palabra for. ¿Cuándo es que vamos a utilizar for? No since, sino for. Entonces, utilizamos la palabra for para referirnos al periodo de tiempo donde la situación ha sido verdadera. En este caso, for significa por. Y con for no usamos una fecha específica, ni una estación específica, ni un mes específico, sino que vamos a utilizarlo solo por decir algo. Días, por 3 días, por 4 semanas, por 10 años, o sea, cantidades de días, de semanas, de años, de meses. O por mucho tiempo, la expresión mucho tiempo. ¿Dónde inició la situación? Aquí no se dicen fechas específicas, sino que el periodo de tiempo, es decir, ya lo expliqué, algunos días, 3 semanas, 2 meses, 2 años, 10 años, etc. Veamos entonces los ejemplos. Por ejemplo, Luis ha sido doctor por mucho tiempo, a long time. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay una fecha específica. Dice por mucho tiempo. No sé si 2 años, 3 años, 10 años o no sé cuánto, pero no hay una fecha específica. Sí, solo nos indica por mucho tiempo. Ahora, si yo digo, ellos han estudiado francés, they have studied French por 3 años. Uso for 3 years. ¿Por qué? Porque estoy usando 3 años, cantidad de tiempo, cantidad de años, no fecha o tiempo específico. Es así entonces como usamos for. Since para fechas específicas o tiempo específico y for lo usamos para cantidades de tiempo donde se inició el proceso. Ahora entonces vamos a ver algunas oraciones negativas e interrogativas. Como ya habíamos visto, en las negativas, y aquí voy a colocar interrogativa o question, simple question, pregunta simple. En la negativa vamos a agregar, por ejemplo, si yo tengo los pronombres I, you, we, they y personas en plural, vamos a usar have, le agregamos not y el verbo en participio pasado. Entonces, por ejemplo, yo no he vivido, I have not lived in New York. No he vivido en New York. La pregunta. Utilizamos primero have, I, you, we, they, lived. Y el resto de la oración, lived, y lo voy a colocar aquí. In New York, question mark. Si fuera este el caso, entonces nuestras respuestas que serían short answers, decimos yes y usamos I, you, we, they y have. Y si fuera respuesta que no es negativa, decimos no, I, you,
we, they. Y aquí utilizamos contracción, haven't. Muy bien. Eso es cuando usamos negativas con esos pronombres. Pero no siempre utilizamos esos pronombres. A veces en lugar de I, de you, de we, de they, de todos esos pronombres, utilizamos las terceras personas del singular, que sería he, she, it y personas en singular o animales y cosas. Entonces, en este caso no usamos have, sino usamos has, not. Si yo no quiero usar has not, uso hasn't, que es mi contracción. Entonces, por ejemplo, él no ha comido, eaten, bien, well. Y mi interrogación voy a colocar primero has. Has he, has she, has it. Y aquí sigue eaten, well. Entonces, mi negativa la voy a escribir aquí, queda así. He, she, it, has not eaten well. Y mi pregunta, la escribo aquí, has, he, has, she, has it eaten well, y mi question mark, mi signo de interrogación. Ahora, ya tengo mi pregunta. Entonces aquí mi respuesta va a ser yes he, yes she o yes it. Y has. Y aquí no he, no she, no it. Y aquí utilizo contracción hasn't. Y entonces ahí tenemos negativas, interrogativas y short answers. Respuestas cortas a esas preguntas. Ahora, aquí no utilicé ni since ni for. Voy a hacer algunos ejemplos al final, antes de lo siguiente. Ahora, estas preguntas que acabamos de ver se llaman simple questions. Así, para diferenciarlas de information questions. Recordemos que information questions necesitan question word, pero en este caso específico vamos a utilizar la question word how long, que significa cuánto tiempo. Y por lo regular esta pregunta se utiliza en presente perfecto. How long, cuánto tiempo. Se usa para saber cuánto tiempo la persona o personas han hecho o realizado alguna cosa. O la han venido haciendo desde el pasado y siguen haciendo constantemente. Veamos algunos ejemplos. Yo quiero escribir, ¿cuánto tiempo has vivido en Miami? Entonces digo, how long, ¿cuánto tiempo has vivido tú? Entonces, have you lived in Miami? How long have you lived in Miami? Ahora, para esta no podemos responder yes o tampoco no. Aquí tenemos que responder con respuesta completa. Entonces, aquí podemos usar since y podemos usar for. Entonces, digamos que vamos a usar since primero. Su respuesta va a ser, yo he vivido en Miami desde 2012. Entonces, su respuesta es, como es para usted, dice, I have lived in Miami since 2012. Desde 2012, I have lived in Miami since 2012. Ahora, usted since porque estoy dando una fecha específica, pero
pude haber escrito con for. Entonces, del 2012 para el 2020 son 8 años. Entonces, yo pude haber dicho, I have lived in Miami for 8 years. He vivido en Miami por 8 años. Si ustedes se dan cuenta, estoy usando el mismo tiempo, solo que en una usé since porque usé la fecha específica y en la otra usé for porque di la cantidad de años. Ahora veamos otra pregunta. Si yo digo, how long, ¿cuánto tiempo ha estado él, has he, estado, been, en el hospital, in the hospital? How long has he been in the hospital? Entonces, aquí puedo decir, he has been in the hospital since, desde, puedo decir last summer, desde el verano pasado. Estoy diciendo una estación específica. O la otra, he has been in the hospital for 2 months. Por 2 meses. Y entonces ahí tenemos ya nuestras oraciones. Espero que esta explicación les pueda servir para su tarea.